Pues qué tal, compañeros cronistas, nuevamente en otra entrevista más. Ahora le agradecemos nuevamente al maestro Rodolfo Gerardo González Humán, secretario general del Comité Central de la CROM, pues darnos este espacio. Gracias a ti, Cirilo. Después de 109 años, maestro, o sea, al fin los trabajadores ven algo de justicia social con la disminución, aunque sea progresiva, de la jornada laboral. Sí, efectivamente, como lo expresas tú, después de una larga espera de 109 años, se ve colmada la lucha y la aspiración del movimiento obrero por alcanzar una jornada con mayor justicia social. México, pues a pesar de haber sido de los primeros países del siglo XX en llevar a cabo una constitución de carácter social, ya que la constitución de 1917, en su artículo 123, se plasma por primera vez la jornada de las 8 horas. Obviamente esto fue el resultado de una lucha iniciada principalmente por el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, los hermanos Juan y Manuel Saravia, Antonio Villarreal, Rosalío Bustamante, Librado Rivera, que en el año de 1906 en San Luis, Missouri, Estados Unidos, lanzaron un manifiesto a los mexicanos en donde hubo un compendio de peticiones de carácter social para la protección de los trabajadores. En ese compendio de aspiraciones, de necesidades sociales, iba precisamente el establecimiento de una jornada máxima de 8 horas, cuando venían los trabajadores laborando casi 14, 16 horas diarias antes del inicio de la revolución. Conocemos muy bien la historia de los círculos de obreros libres que el propio Flores Magón constituyó allá en Sonora, en Cananea, con los mineros, en la región de Orizaba, cuando se hace la gesta de la huelga de la industria textil y que de alguna forma se ve culminada esta lucha y este manifiesto por la jornada de las 8 horas, un día de descanso, con goce de sueldo, de alguna manera también la protección en los centros de trabajo en caso de accidentes que tendrán que cubrirlos los empresarios, la protección del trabajo para las mujeres, la prohibición de que hubiera trabajo para los menores de edad. El pensamiento de don Ricardo Flores Magón era de que los niños tenían que estudiar, no trabajar, sino prepararse para un futuro mejor. Pues después de esta gesta heroica se publica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, el artículo 123, donde se condensan todas estos aspiraciones de los mexicanos. Y transcurrieron 109 años para poder llegar a esta aspiración permanente. Y digo aspiración permanente porque han existido a lo largo de 100 años al menos como 2.250 iniciativas de ley para efecto de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, en este gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su programa de gobierno pudo articular que México ya estaba preparado para llegar a la reducción de la jornada laboral. Y fue cuando el año pasado, después de la conmemoración del 1 de mayo, en Palacio Nacional, el maestro Marat, Baruch Bolaños López, nos da a conocer a los trabajadores y a la opinión pública en general que se había acordado y determinado empezar a hacer los trabajos preparativos para la reducción de la jornada laboral de las 48 horas a las 40 horas. Y vino una serie de trabajos por parte de diferentes partidos, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores,
en donde se tenía que llevar a cabo este estudio para ver de qué manera se tenía que llegar a esta reducción de las 40 horas. Entonces, es una lucha que ha sido aspiración permanente de la clase trabajadora del país y que vemos hoy con mucha alegría que esto se ha alcanzado y que pues ya es ley. ¿Habría posibilidades de que se hubiera reducido de los 48 a las 40 de un solo jalón? ¿O fue buena medida la gradualidad? No, yo considero que tenemos que partir de un estudio profundo, importante, y analizar las condiciones de cada rama industrial, porque cada quien tiene su propia naturaleza. Entonces, se tuvo que hacer ese estudio, no podía ser de un día para otro, porque hay que adecuar los procesos productivos de plantas, por ejemplo, o de la industria, por ejemplo, del petróleo. Los trabajadores que están en las plantas marinas, ¿no? Trabajan 30 días y 30 días están en tierra. ¿Cómo calcular la reducción de la jornada? La CROM representa a compañeros estibadores y en esta rama, pues los estibadores como gremio, como asociación, como sindicato, pues tiene que elaborar por necesidad las empresas de carga marina los 365 días. Claro, tienen un día de descanso, pero pues sí hay que estudiar cómo las cuadrillas pueden trabajar y descansar para efectivamente reducir la jornada de las 48 horas a las 40. Los trabajadores, por ejemplo, también que están sujetos a una comisión, a una venta, pues también tienen que hacerse un estudio, porque si hubiéramos hecho un cambio brusco, inmediato de las 40 horas, les afectábamos con el ingreso. Y así, algunas ramas en particularidad se afectan. Por ejemplo, hay que estudiar también los compañeros que son pilotos aviadores, los que vienen en travesías en buques. Entonces, eso es un estudio muy importante, pero hay países que ya han llegado a esas jornadas y más bajas. Si hablamos de países, por ejemplo, de Europa, España, Italia, Francia, Alemania, están trabajando de 35 a 37 horas. ¿Y cómo llegaron? Y son para países altamente productivos. Entonces, pues tenemos que tomar el ejemplo, tenemos que analizar, sin irnos a todos los países del mundo. Se pudo haber hecho ese estudio o se tomaron datos de cómo se hizo con los 38 países miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cómo se tenía que reducir sin afectar la producción, adecuar los procesos. Y de alguna manera esto sirve porque también así se manejó en muchos de los parlamentos abiertos que hubo. La CROM participó en esos parlamentos abiertos, invitados por diferentes partidos políticos, principalmente Movimiento Ciudadano, y también en las reuniones con el gobierno, mesas de trabajo con el secretario del Trabajo, con el maestro Marat, con todo su equipo de trabajo, porque pues uno de los últimos países latinoamericanos que llegó de la jornada de 44 horas a la jornada de 40 fue Chile, precisamente, de los últimos miembros que se integraron a la OCDE, y lo hizo el presidente Gabriel Boric. Cuando toma el poder como presidente de Chile, decretó la reducción de la jornada de las 44 horas a las 40 horas, ya que Chile en el año de más o menos el 2013 redujo su jornada de 48 a 44. Y entonces estas últimas 4 horas lo hizo de forma gradual también. Por esa razón, pues había que ver cómo lo hicieron otros países sin afectar a la planta productiva.
de nada nos serviría haber alcanzado este triunfo, haber alcanzado nuestra meta social de la reducción de la jornada, si afectamos a las empresas. Porque si afectamos a las empresas, pues ¿de qué nos va a servir haber alcanzado el triunfo de 40 horas si cerramos la empresa? Entonces tenemos que ser productivos y tal vez tenemos que repartir en la jornada de trabajo lo que hacíamos en 48 horas, ahora con mayor eficiencia, mayor capacitación, mayor adiestramiento, tenemos que resolverlo en 40 horas. ¿Cómo checar que sí se esté cumpliendo la reducción cuando inicie? Sí, muchos dicen que faltan inspectores de trabajo. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, faltan inspectores de trabajo, pero es responsabilidad de las centrales de trabajadores, de los sindicatos, de los trabajadores, denunciar cuando esto no se lleve a cabo. Ya salió el decreto de la ley, ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. El 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación y de alguna manera, pues en sus puntos transitorios, el primero es que entra en vigor el día de la publicación. Entró en vigor el 3 de marzo del año 2026. Tendrá 90 días el Congreso para expedir las leyes de la ley secundaria de reformar la Ley Federal del Trabajo. Pero también es importante entender que al reformarse el artículo 123 en su apartado A, las fracciones cuarta y 11, pues tiene que pasar por los congresos de los estados. Cuando menos tiene que ser aprobada por 17 congresos de los estados, porque es una reforma constitucional. Posteriormente vendrá la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la adecuación. De alguna manera también es muy importante decir que esta reducción de la jornada bajo ninguna circunstancia tiene que afectar salarios, sueldos, prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Entonces no debe haber ningún perjuicio para los trabajadores en condiciones generales de trabajo ni de su contrato colectivo de trabajo. Esa es una determinante que dijo el gobierno, que nada debe perjudicar a los trabajadores. La jornada tiene que darse y tiene que ser en esos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos nos volvemos responsables de que si no se hace de esta forma, pues tengamos que denunciar, tengamos que hacerlo del conocimiento de las autoridades. ¿Cómo se determinó? Bueno, este año 2026 todavía vamos a trabajar con una jornada de 48 horas, para el 2027 será de 46, para el 28 será de 44, para el 29 será de 42 y para el año 2030 será la jornada de las 40 horas. Entonces, sí pueden faltar inspectores, pero qué mejor inspector que el propio trabajador que lo pueda determinar. Así es que vamos a estar muy alertas en todo eso. Con la cuestión de las horas extras, van a 9 y 4 nada más las Así triples. es. Qué complicación. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que se apoyaban con esta cuestión. Bueno, sí, eso es un tema muy importante que me parece lo tendrá que resolver la legislación secundaria, se tendrá que discutir todavía con la patronal. Esto es un trabajo tripartita, hecho por las cámaras empresariales, hecho también por las centrales de trabajadores y por el gobierno. Entonces, efectivamente, ahora se está nada más en posibilidad de trabajar 12 horas dobles y 4 horas triples. Y después de ahí, de las 56 horas, pues hay una determinación del gobierno que ya no se elabore, pero habrá que revisar y pues como toda ley tiene una excepción o las leyes son perfectibles, las leyes se están perfeccionando de acuerdo al fenómeno social que lo requiere. Entonces a mí me parece que se tendrá que trabajar mucho en ese punto, porque efectivamente hay trabajadores de la industria, por ejemplo, azucarera, que representamos, compañeros de los ingenios,
que nos han dicho, oiga, es que nosotros tenemos una zafra de 3 meses y medio, 2 meses de reparación y todo el tiempo de más no trabajamos. Entonces, para nosotros el tiempo extra es muy importante porque vamos almacenando, vamos haciendo un banco de horas, de dinero, y cuando no tenemos zafra o no estamos en reparación, de ahí sobrevivimos para llegar a la siguiente zafra. Entonces, eso es un aspecto muy importante que se tendrá que tomar y analizar muy bien, porque sí, efectivamente hay trabajadores que requieren de trabajar de una jornada más amplia. En México hay que reconocerlo, que todavía el salario no es suficiente, y que a pesar de los aumentos que se han dado, es importante a veces revisar el modelo económico del país para efecto de que esté mejor distribuida la riqueza, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que impulsar más la eficiencia para hacer a las empresas verdaderamente productivas, ¿no? Y que de alguna manera también el Estado tenga que aportar lo suyo como gobierno, como Estado, porque es cierto que hemos avanzado en el salario, hemos avanzado en vacaciones, está próxima también una proyecto de reforma de aguinaldo, pero también es importante voltear a ver a las plantas productivas porque pues en todo el mundo hay crisis económicas derivadas de una serie de pues que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si se despierta de malas, ¿no? Pone aranceles sin ton ni son, y pues nada más porque piensa que estamos quebrando a Estados Unidos, sube aranceles, ¿no? Entonces, no se puede competir si no existe una estabilidad en los aranceles, no se puede competir si no hay apoyos a las industrias también. Como sindicalistas, nosotros queremos y necesitamos empresas que crezcan, se desarrollen, sean fuertes, porque de esa misma manera, entonces estamos en posibilidades de conseguir mejores salarios y mejores prestaciones. Pero un ejemplo que nos ha pegado mucho, la industria textil en el país, así de sencillo, ¿no? Si hay productos chinos que se estén vendiendo porque entraron muchos productos sin que hubiera aranceles, entraron muchos productos y siguen entrando muchos productos todavía de contrabando, entonces eso le ha pegado mucho a la industria textil, y estas ventas por catálogo o por Shein o Temu o Alibaba, Mercado Libre, pues son productos que son más baratos y que la gente los compra por la comodidad de que llegan hasta el domicilio y si no me gustó me lo cambian, pero eso le está pegando fuertemente a la industria textil en este momento. Ha empezado a afectar las cadenas productivas, las cadenas de quienes producen las telas, de quienes confeccionan, de las tiendas que venden. Entonces es una cadena que se ha estado afectando. Entonces también ahí pues tenemos que pedirle al gobierno que ponga pues mayor atención, mayor cuidado para que se pueda competir en igualdad de condiciones. Porque si hay una productividad o producción en condiciones desiguales, hay empresas que no pagan seguro social, o no pagan Infonavit, o no pagan el sistema del ahorro para el retiro. Entonces, todo eso hace que los que sí lo pagan, pues tengan problemas para que su capacidad económica les dé para hacer. Maestro, la factibilidad de los 2 días de descanso que se está pidiendo. Ya sabemos que viene el otro año es electoralmente, hay muchos que se están aprovechando
y están confundiendo también a los trabajadores cuando usted ha dicho que pues hay que checar empresa por empresa qué factibilidad hay, ¿no? Bueno, esto de los 2 días de descanso continuos es lo ideal. Es lo ideal, pero de alguna forma no lo determinante. Hay empresas que, por ejemplo, por su naturaleza, pueden trabajar de lunes a viernes. Ya nosotros tenemos empresas, representamos empresas, podemos citar tal vez un ejemplo, la confección puede trabajar de lunes a viernes y descansan sábado y domingo. Dentro de todos los países de la OCDE, el único país que pude contemplar que descansa día y medio es España, pero no los países descansan días completos. Es lo ideal, pero vuelvo a repetir, lo importante es que se alcance el primer paso, la reducción de las 48 horas ya se alcanzó a 40 gradualmente, porque tiene que ser gradualmente. Puede haber empresas que tal vez ya tengan esas 40 horas. Me parece que los compañeros telefonistas en su conquista de su contrato laboran 40 horas. También tenemos en la CROM empresas como Procter & Gamble que trabajan 40 horas desde hace muchos años, y que de alguna manera, pues sí, tienen 2 días, pero a veces la naturaleza del trabajo no lo hace posible que sean 2 días. Pero es un avance y pues seguimos trabajando para que en la medida de lo posible se pueda dar esto en las empresas. ¿Cuál es el objetivo de que puedan existir 2 días seguidos? Pues para que el trabajador tenga la manera de recuperar sus fuerzas y pueda estar más activo en los otros 5 días, tenga mayor convivencia con su familia, se reduzcan los problemas psicosomáticos, que las enfermedades psicosomáticas han aumentado en los últimos años, entre ellas el síndrome de burnout, y que esto afecta mucho al trabajador y a la producción. Se generan muchos accidentes. Entonces, una de las tendencias es esa. Yo siempre he sostenido que cuando se sacan números estadísticos, no, vamos a ver cuántas horas hombre se perdió por un accidente, no. A lo mejor se pueden reponer las horas de producción, pero un brazo, una mano, una pierna, una vida no se repone. Entonces tenemos que trabajar con eso, por eso también el Instituto Mexicano del Seguro Social ha firmado algunos convenios con la cuestión del ELSA, entornos laborables con salud y seguridad en el trabajo. Eso es muy importante. Entonces, esos 2 días se pretendían que haya más convivio del trabajador con su familia y que podamos combatir esas enfermedades que nos están afectando. La unión sindical llegó a sentarse también en el Estado para llegar pues, a estos acuerdos, ¿no? Porque antes luchaban separados y hoy se está visualizando eso. Bueno, es que la lucha históricamente se ha superado un poco. No se va a terminar porque así como hay muy buenos trabajadores, pues también hay otros trabajadores que no son tan buenos. Y hay empresarios que son buenos, que sus empresas actúan con responsabilidad social, pero otros que no son tan buenos, ¿no? Que todavía consideran que hay que mantener a los trabajadores en condiciones infrahumanas. Existen, pero son los menos, ¿no? Pero esa es una cuestión de que hemos ido superando este antagonismo histórico que existía, tenemos acercamientos, hay una cordialidad con las cámaras, con la Coparmex, con la Concamín, con la Concanaco, con Canacintra, el Centro Coordinador Empresarial, pues estamos haciendo trabajos juntos, porque hay cosas que nos afectan juntos, ¿no? Y estas cosas que nos afectan juntos las tenemos que trabajar conjuntamente en una agenda para poder avanzar y para poder hacer mejores cosas, ¿no? O sea,
poder proponerle al gobierno políticas públicas que sean más eficientes, más asertivas. Por ejemplo, requerimos de que se haga una revisión también en la cuestión de impuestos, en la cuestión impositiva. Hay que revisar algunas cosas. Este año los impuestos para los trabajadores subieron, cuando debieron de haber bajado, porque hay dos cosas que también nosotros le comentamos al gobierno, que para que se pudiera transitar a la jornada de reducción, habría que revisar el impuesto sobre la renta sobre el tiempo extra. Es exorbitante. Eso desmotiva al trabajador y no quiere trabajar tiempo extra. Y eso puede afectar también el cambio ahorita importante de la reducción de la jornada. Habrá empresas que no puedan tener una capacitación tan rápida de sus trabajadores, de sus técnicos, y entonces requerirá de trabajadores de la misma planta. Entonces hay que resolver el problema ese, como hay que resolver también el problema de la ley de trata, ¿no? De que si me excedo, pues sanciones, cárcel, multas. Entonces, pues así me parece que también eso inhibe a la inversión, ¿no? Trata de como que se inhibe la inversión y nos vamos a enfrentar ante dos fenómenos que son importantes también a analizar. Primer fenómeno, las empresas que tengan posibilidades de reconvertirse industrialmente, a lo mejor van algunas a caminar por la automatización, por la robótica, ¿no? Tenemos empresas ya de hace muchos años que trabajan robots, ¿no? Por ejemplo, en brazos mecánicos, en Avon Cosmetics para surtir los pedidos, brazos mecánicos, en Erdis para colocar las mayonesas y las mermeladas en las cajitas, ¿no? Y eso desplaza la mano de obra. Entonces, esa automatización nos puede afectar, pero también las empresas que no puedan automatizar van a requerir a lo mejor de más mano de obra, y eso es un mecanismo de transición de de la gente que trabaja en la economía informal, es decir, es una transición de la informalidad a la formalidad, es una forma de generar empleos con seguridad social. Entonces, esos dos fenómenos se van a presentar y pues vamos a estar muy al pendiente los sindicatos de que se pueda emplear más gente. En lugar de dar de baja gente, tenemos que buscar la manera de que los empleos prevalezcan. ¿Usted sí visualiza que podría generarse el desempleo o la informalidad dentro del empleo en cuanto a esta medida? Pues es que se puede generar más informalidad, ¿no? Si sigue habiendo cargas muy desequilibradas de impuestos, por ejemplo, ¿no? Se incrementó también en un 1% en el impuesto para generar empleo, cuando debería ser al revés, ¿no? Bajó el impuesto para generar empleo, pues para estimular el empleo, ¿no? Aumentó el 1%, el impuesto del 3 al 4, dependiendo del estado, para generar empleo. Entonces eso pues también desmotiva, ¿no? Entonces, y ahora volvamos los ojos hacia las MIPYMES, que son las que generan más del 95% del empleo en el país, que de alguna manera hay muchas cargas sociales ya, hay muchas cargas, el aumento del salario, se pasó de un modelo que no era el adecuado, siempre se pensó y el pretexto era no se puede dar aumentos porque los salarios son inflacionarios. Muchos economistas desde muchos años atrás decían los salarios no son inflacionarios. Lo que incide en la inflación son los bienes y servicios del Estado, el aumento de las gasolinas, el aumento de la energía eléctrica, el aumento a los peajes, el aumento al diésel. Eso
pues de alguna forma sí genera inflación, porque cuando se suben estos bienes y servicios del Estado, pues entonces suben los precios. Entonces, eso es lo que también el gobierno debe moderar, el aumento en estas pues áreas, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, pues anda alrededor de 26 pesos el litro, ¿no? Los impuestos especiales, los IEPS, se elevaron, ¿no? Para la gasolina, para los refrescos. El refresco, de alguna manera, querámoslo o no, dañino o no, sigue siendo parte de la dieta del mexicano. Entonces, le pegamos fuerte a la economía. Entonces, sí es importante ver todos esos aspectos. Se empieza a dar el primer paso para Sí, el claro. bienestar de los trabajadores. Bienvenido. Por fin, después de 109 años, nos parece que estamos viendo la generación de líderes que hemos estado en el movimiento obrero durante muchos años. Estamos viendo que se alcanza una aspiración que duró mucho tiempo, más de un siglo, para alcanzarse, pero se logró. Y esto, vuelvo a repetir, fue insistencia y resistencia y perseverancia, digamos, resiliencia del movimiento obrero, que se ve culminado con avance que hace el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero que aún nos faltan más cosas, ¿no? Y lo dejo como puntos suspensivos, porque en esos puntos suspensivos nos falta la justicia en las pensiones. Nosotros hemos analizado que no es correcto que estemos pagando salarios mínimos y cuando la gente se pensiona, le den UMAS, pues entonces que nos descuenten en UMAS para recibir UMAS. Pero si se pagan salarios mínimos, se tiene que pensionar con salarios mínimos. ¿Algo más? Hasta la próxima, nada más. No, pues nada más un saludo y pues sí estamos muy contentos de que se haya dado este paso, este gran paso de más de un siglo que pues no se podía el movimiento obrero sentir satisfecho de lograr una jornada reducida de 8 horas y bueno, se alcanzó, pero eso fue con el esfuerzo y la insistencia de muchas organizaciones de trabajadores a lo largo de la historia. Gusto en saludarles. Hasta pronto. Pues muchas gracias, maestro Rodolfo, por esta entrevista para Crom Vanguardia Laboral y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Cirilo. Gracias.